Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Antonio García Teijeiro. Hoy tenemos una conversación acerca de un decálogo que Antonio escribió no hace mucho y que se publicó en La Página Escrita, la revista online de la Fundació Jordi Sierra i Fabra de Barcelona y de Medellín. Y pues vamos a utilizar esas 10 ideas que Antonio explica como base, como excusa para hablar acerca de este decálogo que tiene que ver con la escritura de poesía infantil y juvenil. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de YouTube Antonio García Teijeiro. Hola Antón, pues sí, la verdad es que estoy contento de comentar esto porque tengo que decir que escribir para niños no es nada fácil, escribir poesía mucho menos. Los niños, las niñas no son tontos, los niños son seres en formación, pero con una agudeza insospechada. Para quienes no conozcan el complejo universo infantil y juvenil. Los niños captan todo y hay que darles lo mejor. Lo que escribimos pensando en ellos ha de ser muy cuidado y lo mejor, y escrito además desde un respeto y un cariño por ellos, porque realmente lo necesitan. Yo siempre digo que el elemento afectivo en la escritura es muy importante. Llevo muchos años escribiendo poesía infanto-juvenil y la verdad es que no dejo nunca de exigirme y cada vez lo hago con mayor conciencia porque realmente no es fácil. Así que bueno, pues comentaremos un poquito 10 puntos que yo considero importantes, son evidentemente mejorables, pero yo creo que puede ser un buen inicio para que las personas que quieran empiecen a entender lo que en mi cabeza, como una persona dedicada a ese mundo de la literatura infantil y juvenil, lo que en mi cabeza bulle cuando me enfrento al papel en blanco. Pues lo que voy a hacer, si te parece bien, es leer el comienzo de cada uno de esos puntos, punto por punto, y tú puedes ir comentando lo que te parezca acerca de cada uno de dichos puntos. Pero antes de empezar, me gustaría que explicases cómo nació esta idea de escribir este decálogo para la página escrita. Bueno, yo creo que tú lo has dicho, hay una sección en la página en la que distintos escritores y escritoras pues hacen un decálogo de un poco como conciben ellos la escritura, eso que están haciendo tan a menudo y que los apasiona. Y desde escritores, bueno, pues de literatura infantil juvenil a otros que incluso ya no están, pero que en algún momento han dejado pues razones poderosas para que explican por qué ellos escriben, cómo escriben, desde dónde escriben, etcétera, ¿no? Entonces me lo pidió Jordi ya me lo había pedido hace algún tiempo, pero bueno, lo fui retrasando por distintas cosas hasta que, bueno, llegó el momento en que tenía que ponerme y lo hice encantado, porque yo creo que lo que Jordi Sierra y Fabra y su fundación, tanto en Barcelona como en Medellín, está haciendo, considero que bueno, tiene un valor incalculable. Pues empecemos con el primero de los puntos que dice: se necesita un conocimiento amplio de la literatura de tradición oral. Entonces, ¿te parece que para escribir este tipo de poesía es muy importante tener un conocimiento de la literatura y sobre todo de la poesía popular, ¿no? Sin duda ninguna. Yo creo que todo escritor que se precie y que quiera escribir para los niños, para las niñas, ha de hacerlo, en principio, ha de tener un bagaje importante de esa literatura popular, esa literatura que tiene muchísimas formas, esa poesía popular que tiene muchísimas muestras, que además nos enseña a entender determinadas estructuras poéticas que son muy sencillas, pero al mismo tiempo funcionan muy bien, porque no olvidemos que la poesía popular es una poesía fresca, juguetona, irónica, musical, humorística, y hay versos que te sacuden, que te mueven, que te hacen pensar un poquito,
que no entiendes muchas veces, pero que tienen una musicalidad que es maravillosa. Entonces creo que lo que proponen al lector es algo muy, muy sugestivo, sugerente, y en ella encontramos multitud de propuestas originales. Yo siempre digo que los mediadores y mediadoras, es decir, los docentes, cuando quieren acercar la poesía a los niños, deben empezar por conocer la rica literatura o poesía popular de tradición oral que la hay en todas las culturas. Esto entronca también un poco, ¿no, Antonio, con la musicalidad de ese tipo de poesía? Claro, es que la musicalidad, el ritmo, la rima, son elementos muy importantes para atraer la atención de los pequeños lectores, sobre todo en un principio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso no se debe dejar de lado, y además ese juego que se establece, porque la poesía popular establece un juego enorme, ¿no? Estamos hablando de adivinanzas, ¿qué más juego que ello? Además es un juego de palabras y de conceptos, ¿no? Las adivinanzas, los juegos de corro, las mentiras, las canciones de cunas, a las nanas. Bueno, es que hay infinidad de los romances incluso populares, hay infinidad de muestras que no se pueden eludir. En el segundo punto dices, cuidar el lenguaje es fundamental si de escribir poesía se trata. ¿Te parece que esto es así en toda la poesía o especialmente en la poesía para niños? No, yo creo que en la literatura, yo creo que la literatura está formada por palabras, está formada por lenguaje, pues está formada por sintaxis, está formado por muchísimas cosas, y lo primero que tenemos que hacer es cuidar muchísimo el lenguaje, emplear palabras claras, en principio, sonoras, cuidadas, que los enriquezcan, que los proporcionen sin que ellos se den cuenta, pues un vocabulario, un léxico más rico que el que tienen normalmente. Yo creo que no hay manera mejor de enriquecer el lenguaje, el léxico de los niños, de las niñas, en formación, que la literatura, ¿no? En general. Así que yo creo que debemos construir todo el entramado poético midiendo el alcance de ese lenguaje para que sea efectivo, y ha de ser, desde mi punto de vista, sencillo, pero sencillo no significa simple, ¿eh? Por eso creo que al mismo tiempo que sencillo puede ser incluso profundo, puede ser, debe ser fresco, y debe ser al mismo tiempo lúdico, humorístico, en fin, que atraiga su atención, y que ese misterio que es en sí misma la poesía y la literatura tengan presencia en ellos. Me interesó de este segundo punto especialmente esa diferencia que haces entre un lenguaje que sea sencillo y no simple. ¿Puedes hablar un poco más de qué quieres decir con esto? Bueno, que a mí no me gustan las cosas simples, o sea, que no tienen fuerza, que no tienen alma, que no tienen nada, ¿no? Que sí, son juegos que si se toma en un determinado momento en un determinado momento como algo para ejercer la musicalidad, el ritmo, etcétera, sí me valen. Pero cuando hacemos poesía tenemos que crear conceptos un poquito más profundos. Yo creo en las relecturas, yo creo que lo simple es algo que no enriquece, es algo que de usar y tirar prácticamente. Lo sencillo quiere decir que tú utilizas palabras, estructuras, formas, etcétera, con un lenguaje sencillo pero rico, porque el lenguaje tiene que tener todas las distintas, o tiene todas las distintas fases, ¿no? O distintas características. Entonces, no me gusta lo que es de usar y tirar, no me gusta lo que es simplemente para enriquecer, para decir, hacerlo más agradecido, sino que sea sencillo, que se pueda entender, pero al mismo tiempo que tenga un poco de ese misterio necesario que la poesía y la literatura deben tener. El tercero de los puntos tiene que ver con el contenido del poema, y dices, contaremos una historia en un poema, provocaremos sensaciones a través de la naturaleza, del ser humano, de las pequeñas cosas. ¿Te parece importante que en un poema para niños se cuente una historia?
Pues sí, evidentemente, si está bien contada y si se atiene las características poéticas y al mismo tiempo de contar una historia, me parece que es importante. Yo recuerdo ahora, si me viene a la mente, el libro Lendo lendas, digo versos, ¿no? En el que Antonio Rigosa escribía una leyenda y yo le daba forma poética, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que se pueden contar historias humorísticas, tiernas, originales y sugestivas, ¿no? A mí me parece muy importante. Y también hemos de utilizar las palabras para crear imágenes de gran belleza, que sean también sugerentes y que provoquen el interés del lectorado, porque sirven para agudizar el ingenio y al mismo tiempo para educar su sensibilidad sin que ellos se den cuenta que lo estamos educando, porque tampoco es el objetivo. Pero si tú lo haces porque crees que estás haciendo un arte, es decir, arte lingüístico, en este caso arte poético, estás educando la sensibilidad del lector, perdón, y eso me parece muy importante. Yo creo que es unido a la emoción, a conseguir composiciones emotivas de muy distinta índole, hace que tú crees como escritor un clima de sensaciones variadas y profundas que consiguen envolverlos y que al mismo tiempo pues provocan en ellos pues sensaciones muy agradables y positivas. Es decir, una historia que tenga una repercusión emotiva en el lector o en el niño que escucha. Historia que, como concedimos las historias, pero también creamos pequeños momentos literarios del día a día, ¿no? Pequeños momentos poéticos del día a día. Es decir, que la luna salga, que el sol se esconda, o que haya un árbol con unas ramas que se muevan, eso puede dar lugar a que tú, desde el punto de vista poético, intentando hacer literatura, pues le des forma para que, digamos que esas pequeñas cosas y cotidianas adquieran la categoría de literaria o poética, ¿no? Eso es también el arte. Y ahí es donde yo creo fundamentalmente en la creación de imágenes bellas que ayuden a cultivar también la belleza, porque es algo que a veces yo creo que estamos viviendo un poco una época de lo feo, ¿no? Exaltación de lo feo. Y yo creo que debemos también ver que lo bello, la belleza, pero no la cursilería, es importante. Esto de lo cotidiano, de lo que hablabas ahora, tiene que ver también con el punto número 4, en el que dices: quien escriba poesía para los niños ha de andar por la vida con los ojos muy abiertos, los oídos muy atentos y el corazón permeable a todo aquello que pueda ser poetizado. Esto a mí me parece importantísimo en cualquier tipo de creación literaria, pero creo que en este tipo de literatura tiene quizá una importancia incluso mayor. Es que yo pienso que todo lo que ocurre a nuestro alrededor puede ser poetizado. Ahí está después la capacidad del poeta o de la poeta para poder hacerlo interesante, para poder hacerlo sólido y para poder hacerlo que vuele hacia los lectores o lectores, ¿no? Hacia el lectorado. Pero claro, tenemos que estar convencidos de que tenemos que hacer con eso literatura. Temas universales como el amor, la naturaleza, la mirada de un niño, la guerra, la injusticia, el deseo de paz, una caricia, el llanto de alguien, un gato en un tejado, un perro que te mira. Bueno, son temas cotidianos, porque de la poesía a veces decimos que viene siendo una mirada de dentro a fuera y de fuera a dentro, de dentro a fuera, porque tú la ves con unos ojos diferentes, la ves con ganas de crear algo a partir de ahí, y de fuera adentro, cuando tú la haces tuya y automáticamente la conviertes esa mirada a través del lenguaje en un poema, ¿no? Bueno, pues yo lo veo así, ¿no?
yo creo que dije que todo debe ser poetizado y no debe haber tabús o tabúes en la literatura. Yo creo que todos los temas se pueden tocar, sabiendo muy bien cómo los vas a tocar, quiénes son los posibles destinatarios, y yo no creo en los temas tabúes. Por eso es importante que andemos con los oídos muy atentos, porque lo que ocurre, lo que oímos, nos está llamando de alguna manera, ¿no? Y los ojos muy abiertos, porque hay mucho que ver. Y no solo las grandes cosas, esas las ve todo el mundo, sino las pequeñas. Yo creo que la capacidad del poeta es posar los ojos en aquellas pequeñas cosas o pequeños actos que después los puedes engrandecer a través de la literatura. Y el corazón permeable. Vuelvo a hablar de las emociones. La vida sin emociones es muy triste, aún así es triste en muchos casos. La literatura sin emoción para mí, la poesía sin emoción para mí, ya lo digo siempre, es menos poesía e incluso a veces no es. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso conjunto nos hace sentir la necesidad de poetizar. Me interesa esto que dices de los temas tabú. ¿Por qué crees que existen esos tabúes en la literatura para niños? Es un problema de educación, ¿no? Es un problema de formación, es un problema de la moral que existe, la doble moral, la moral hipócrita, ¿no? De creer que al niño lo tenemos que cuidar o alejar de temas que a fin de cuentas son temas que están ahí. Si la muerte existe, el niño sabe que la muerte se produce. Bueno, pues hay muchas maneras de contar la muerte y hay casos que son conmovedores. Cualquier tema, incluso ya pensando en jóvenes, pues el tema sexual, pues también, siempre y cuando se quiera hacer literatura y no se quiera hacer otra cosa, ¿no? Morbo ni cosas así, ni llamadas para vender. Yo creo que es muy importante. Cualquier cosa se puede poetizar. Yo creo que hay una excesiva protección equivocada de la infancia en determinados temas y luego les permitimos, o se le permite, pues que vean de todo. Hay ciertos temas que parece que nos cuestan más, como, repito, la muerte, o repito, el sexo, o muchas otras cosas, y en cambio después no hay problema ninguno de que jueguen los videojuegos que son, en muchos casos, me refiero a los videojuegos, pues que son violentos, o están viendo películas que estamos viendo matar, que estamos viendo asesinar, que estamos viendo robar, y parece que eso, como es ficción, pues se puede ver, o sea, no lo entiendo. Entonces yo creo que hay una moral evidentemente que viene de la religión católica, eso no hay duda ninguna, de la religión cristiana, del catolicismo, supongo que otros casos, pues del protestantismo, etcétera, que a mí no me gustan personalmente. Llegamos al ecuador de tu decálogo en el punto número 5, en el que mencionas que no debemos ignorar las estructuras poéticas de tantos y tantas poetas que a lo largo de la historia han escrito poesía. Entonces, para la creación de literatura y de poesía infantil y juvenil, ¿te parece que la intertextualidad, el bagaje literario también es importante? Por supuesto. Yo a mis alumnos, independientemente de pasos como hemos dado, cómo se pueden dar a partir de la literatura popular, a partir de la literatura que escriben o que escribimos los que nos preocupamos de este tema, yo siempre les he dado estructuras de poetas que a mí me parecía que eran estructuras que les iban a facilitar la tarea de escribir. Yo siempre digo que no se puede escribir sin leer, eso es lo primero. Y una vez que los niños leen y una vez que nosotros le queremos poner algo para que se inicien, porque el papel en blanco, ese miedo al papel en blanco, yo creo que es algo que a veces los coarta, ¿no? Entonces hay muchísimos poetas, tanto gallegos como fuera de Galicia. Puedo hablar de Celso Emilio Ferreiro, de Rosalía, pero también de Alberti, de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, Blas de Otero. Bueno, puedo hablar de Luz Pozo Garza, puedo hablar de Xona Torres, de Babeiga, puedo hablar de muchísima gente. A veces crean unas estructuras que si nosotros se las facilitamos a los niños, ellos saben cómo, digamos, rellenar ese esqueleto
con sus palabras y con lo que buscan para hacer poesía. Porque, no nos equivoquemos, no hay nada que inventar ya, está todo inventado. A través de los siglos, la poesía, la literatura en general, pero la poesía ha ido evolucionando, ha tomado determinados caminos muy interesantes y está ahí. Entonces, ¿qué mejor taller que leer esa poesía, de entender que hay estructuras que tú puedes valorar y que puedes copiar en el buen sentido de la palabra, porque no nos olvidemos que nosotros no estamos haciendo poetas, estamos haciendo niños que entiendan, que se emocionen y que les gusta la poesía. Nuestro camino, mi camino como escritor es saber ver aquellas estructuras, evidentemente, que ha habido, aquellos caminos que han abierto hombres y mujeres que llevan tiempo escribiendo, y a partir de ese conocimiento buscar los tuyos propios, buscar esos elementos que nos permitan ser auténticos, ser nuestros, ser reales, ¿no? Cuanto más bagaje poético, digamos, poseamos, pues mucho mejor a la hora de escribir, mucho más rico a la hora de asumir un libro. Y cuando hay poetas que leen, porque hay poetas que leen menos, hay escritores que casi no leen. Yo creo que es un error, ¿no? Bueno, pues yo creo sinceramente que cuando uno se lee se nota, y cuando es un buen lector, tanto sea un narrador como un poeta, la verdad es que también se nota. Yo creo que todo narrador debería ser un buen lector de poesía, porque enriquece mucho tu discurso literario. Y esto es algo que se ve en tu propia obra continuamente, ya no solamente pues los ecos de poetas que te interesan a ti, como Lorca o como Alberti, entre otros, sino también pues la utilización de versos de otros poetas, como en La Foguera, dos versos como base para la creación de tu propia literatura, y bueno, más recientemente en el libro Versos y Viceversos con Juan Carlos Martín Ramos. Yo creo que eso lo podemos comentar en el capítulo 7, porque tiene mucho que ver con lo que dices. Es así, evidentemente, pero hay una razón, y la razón es que yo quiero abrir ventanas cuando escribo. Y quiero que cuando me lean a mí sepan que hay un señor que se llama Rafael Alberti, una señora que se llama Sona Torres, una mujer que se llama Gloria Fuertes, o una mujer que se llama, un hombre que se llama Blas de Otero, o bueno, Jesús Ferreiro, Bernardino Greña, que me gusta, que luego esos lectores o lectoras se acerquen a ellos. Pero eso podemos hablar en el capítulo, en el punto 7. Pasamos al 6, por tanto, y el número 6 nos da pie para hablar acerca de la rima. Hablas en este punto de la utilización de la rima. No me cabe la menor duda, dices, de que en las primeras edades la rima resulta necesaria. Obviamente puede haber poesía sin rima, pero ¿por qué la rima es tan importante en esas primeras edades? La rima no deja de ser una especie de juego, ¿no? Y engancha. Se convierte en algo lúdico y permite, digamos que expansionar el ingenio. Los niños buscan palabras que tengan sentido, que puedan poner en ese momento. Están los sonidos presentes, juegan con los sonidos y después juegan con las palabras. Y eso a mí me parece que es muy importante. Es decir, la rima da un ritmo al poema. La rima es como si te estuviera llamando para que continúes leyendo. La rima tiene su función, es evidentemente, siempre y cuando se rime con vocación literaria. Rimar por rimar son ripios, y a mí eso no me gusta. Y como decías tú, y es así, hay luego una poesía sin rima. Y poco a poco los niños van a entender, aunque cuesta mucho, pero hay que ir poco a poco, dando nuevas pistas de que no solo lo que rima es poesía, ni tampoco todo lo que rima es poesía. Entonces, yo, por ejemplo, en mis últimos libros estoy haciendo algo que creo que debo hacer, y es establecer, aparte de crear determinadas muestras, determinados poemas,
con rima, verso octosílabo, a veces heptasílabo, juegas de 7-5, 7-5, depende cómo te apetezca, pones haikus, juegas con palabras que no existen y las creas tú, pero también estoy poniendo pequeños poemas que son como ciertas reflexiones bien cargadas de humor, bien cargados de agudeza, para que se den cuenta que la poesía también pues se puede hacer de esa manera, ¿no? Y que también eso es poesía. Y luego posteriormente van a entender que hay, y además si empezamos a leer hoy en día, yo creo que la mayoría de la poesía que se hace hoy en día no tiene rimas, de verso libre, etcétera, pero tienen ritmo, que eso es lo importante. Entonces, bueno, es una manera de traerlos, de empezar, y yo creo que los que escribimos para niños debemos ser conscientes de eso. No, y luego, bueno, pues buscar y explorar otros caminos. Y eso no es fácil, escribir un poema que tenga rima para niños, pero que no caiga en el ripio que tú mencionabas, es extremadamente difícil, me parece a mí. Creo que a veces los críticos y los escritores para adultos no se dan cuenta de lo difícil que realmente es escribir este tipo de poesía, que parece muy fácil, como que se escribe con los ojos cerrados, pero ni mucho menos, ¿no? No es nada fácil. Si quieres ser consciente, yo ahora estoy diciendo todas estas cosas, y sé que riesgo, porque yo tengo una obra detrás. Y alguien dice, mira lo que dice, y al mismo tiempo, mira qué poema. Pues por eso yo, en ese sentido, soy soy muy serio e intento, además, ser una persona coherente, ¿no? Entonces, es muy difícil escribir para poesía rimada para niños y sin rimar. Y es muy difícil por eso que estás diciendo tú, porque se cae en lo fácil. Pues es total, pues le damos esto y ya está. Bueno, eso en la literatura popular pasan cosas, pero en la poesía que tú ya haces desde el punto de vista creativo, tienes que partir siempre de una cosa, del respeto hacia el lector. Eso de que para los niños sirve cualquier cosa hay que erradicarlo absolutamente. Entonces yo es lo que, a mí sí, lo que más me cuesta precisamente de escribir un poemario para niños es conseguir el tono, que se note que está muy trabajado a pesar de que parezca muy sencillo, no simple. Es decir, y el tono es lo que a mí a veces me cuesta más. Y aportarles algo, para mí eso es fundamental. A veces lo que parece más sencillo es lo más difícil de conseguir, desde luego. Del número 7 hemos hablado ya, pero vamos a ahondar un poco más en este punto séptimo, en el que dices, yo comienzo a escribir en mi cabeza y tomo notas en un cuaderno de aquellas cosas que me empujan a poetizar. Un verso de un poema que leo, una frase, una canción y cualquier detalle o hecho, por mínimo que sea, que me encuentro en mi día a día al salir de casa. Esto es realmente muy interesante porque entramos ya en tu dinámica de poeta infantil y juvenil, ¿no? Pues yo empiezo a escribir en mi cabeza, como estabas diciendo, como digo ahí también, ¿no? Y cuando yo siento la necesidad de escribir algo, empieza aquí. Y durante mucho tiempo estoy escribiendo aquí. Y tomo nota. O no tomo nota, sigo ahí. Y tomo nota. Y vuelvo a tomar nota. Y apunto algo. Porque hay una cuestión muy clara. A mí me preguntan desde dónde escribo. ¿En qué me baso yo para escribir? Y siempre digo lo mismo. Yo me inspiro en la vida. Cualquier poeta que no se inspire en la vida, a esa persona le falta algo, ¿no? Yo entiendo que la vida, poesía es vida, literatura es vida, lo que pasa que pasada por el tamiz de la literatura, de lo que es el arte, ¿no? Entonces, yo empiezo a escribir en la cabeza. Y ando siempre digo lo mismo, la poesía se inicia en la vida. Y dentro de la vida podemos hacer una serie de compartimentos. Uno de ellos es que yo me baso muchísimo en la observación y en los sentimientos que me provoca lo que pasa día a día. La vida, pues, vuelvo a insistir. Yo quiero ser un poeta en la calle, como decía Rafael Alberti. El poeta tiene que estar en la calle, saber cómo respiran, cómo piensan los seres que conviven contigo.
Después me baso muchísimo en mis lecturas. Yo cuando estoy leyendo un poemario, un poema, hay un verso que me sacude, que me llama la atención o que me cautiva por lo que sea. Y digo, de este verso puede salir algo y lo apunto. Apunto en esa libreta que yo llevo y la apunto. A partir de ahí, con ese verso, con otro verso que leo, yo es que a veces leo y me está llamando a la puerta de mi propia capacidad creativa lo que leo y los poetas que leo y los versos que dejan, e incluso a veces hay una frase bien construida en una novela y también. Entonces, yo me baso en la vida, dentro de la vida en mis lecturas, y como yo soy un apasionado por la música, pues también la música a mí me provoca una serie de sensaciones. Yo siento la música, toda la música buena, me da igual como sea. Lo mismo un bolero que un tango, que una sinfonía, que una sonata, que una canción latinoamericana, que la canción de un cantautor, que una canción pop, que una canción de rock, de jazz. Es decir, para mí, la música, y tú bien lo sabes, es pasión y al mismo tiempo es motivo de creación. Yo si tengo que hacerle un poema dedicado a Bob Dylan, se lo hago, y si le hago un poema dedicado a Beethoven, como ya me ha pasado, pues lo hago también, y a veces meto a Sostakovich por el medio, que algún poema. Es decir, la música para mí es fundamental. Entonces, bueno, pues los versos de alguna canción, Aute, La Bordeta, Serrat, mucha gente, dieron lugar a poemas que para mí son importantes. Yo salgo de casa y salgo con muchas ganas de vivir la vida y de ver las pequeñas y grandes cosas, ¿no? Bueno, pues la música, la lectura que yo hago, nocturna sobre todo, yo leo por el día cosas que son más bien, tienen relación con mi trabajo, y luego leo por la noche como placer. Para mí es un momento extraordinario. Entonces ya con conciencia plena, si yo he partido de mi poema de un verso, pues pongo el verso en el poema, pongo el autor o la autora, y de alguna manera lo homenajeo y abro un abanico importante, una ventana, abro un abanico o una ventana para que el lector o la lectora diga, aquí parte de un verso de, pues voy a saber quién es y voy a saber. Y así ha pasado con lectores que he tenido. Es decir, hay que darles referencias, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. De alguna manera lo homenajeas porque te ha llegado muy dentro, y de otra manera lo homenajeas poniéndolo, digamos, hacerlo visible a personas que están leyendo tu poesía, pero que también se pueden acercar a la poesía y deben acercarse. Y cuanto más información, cuanto más poetas salgan, mucho mejor, porque el lector va a ir buscando a aquellos poetas que le dicen más y va dejando a aquellos que consideran que, bueno, que a lo mejor son demasiado artificiosos pero no le llegan tanto, etcétera, etcétera. Pero siempre desde la capacidad de crear literatura. Por eso decía que lo dejamos para esto, porque realmente yo lo hago así y estoy muy contento de hacerlo. Y si eso sirve para homenajearlos, bien, pero sobre todo para que los lean, porque los poetas escribimos, publicamos para que nos lean. Y esa es la mejor manera de homenajearlos, que los lean, evidentemente. El octavo punto tiene mucho que ver con el séptimo. Es la continuación, claro. Y en él dices, tras muchas vueltas y más vueltas, comienzo a darle forma al proyecto. Tú no eres un escritor que se sienta en el momento de inspiración y escribe en un cierto número de horas una obra y ya está, sino que tú le das muchas vueltas. Explícanos un poco, partiendo de este punto número 8, cómo le vas dando forma a ese proyecto poético. Bueno, como dije antes, yo voy apuntando, y cuando ya hay cosas que ya me están pidiendo, que definitivamente tengo que sentarme y darle forma, tanto en la cabeza como lo que fui apuntando a lo largo de mucho tiempo. Por eso cuando a veces me preguntan, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir? Es una pregunta que te hacen los niños. Es muy difícil. Una cosa es ponerlo en el papel y otra cosa es
pues ir a la génesis de ese poema o de ese libro en general, ¿no? Entonces, cuando ya veo que no puedo más, que tengo que empezar a darle forma porque ya me lo está pidiendo todo, mi sentido común, mi necesidad de escribir, etcétera, etcétera, pues automáticamente me tomo un cuaderno. Ahora estoy haciéndolo en cuadernos, últimamente, estoy haciéndolo en cuadernos. Veo lo que fui apuntando en una libreta, apago la luz, pongo música, pongo un flexo directamente sobre lo que escribo, me siento en un sillón y escribo a mano, porque yo soy incapaz de hacer algo en serio, poéticamente hablando, si no es a mano. Yo necesito hacerlo a mano, después ya lo pasaré, pero a mano. Y entonces empiezo a escribir, empiezo a escribir el poema y digo, este poema me lleva a hacer digamos que un poemario temático. Es decir, voy a hacer un poema basado en la paz, o basado en Bob Dylan, o basado en los vientos, o en el mar, o en la luna, o en los sueños. Y entonces pues me siento allí y decido, sí, lo voy a hacer temático. Normalmente lo suelo hacer temáticos. Entonces empiezo a trabajar esos poemas, empiezo a darle forma, pero nunca hago un catálogo del mar, por ejemplo. Si mi poemario trata sobre el mar, no pongo, a ver, el primer poema, los delfines, y hago delfines y empiezo a meter. Otro poema, ballenas, y empiezo a... No, yo no suelo poner, si te das cuenta, yo no pongo títulos normalmente a los poemas, no les pongo títulos, sino que más bien intento crear un todo alrededor del objetivo marcado, ¿no? De ahí que si pongo títulos es como si los compartimentara excesivamente y no me gusta. Todos ellos... ¿Te constriñe el título entonces, o de alguna manera te constriñe? Es como que te mantiene agarrado. Sí, a mí me despista, no me gusta, es como una pequeña barrera que yo siento, terminé con este título y tengo que hacer otro con otro título. No, para mí todos están al servicio de un asunto, ¿no? De un tema perfectamente reflexionado, sea, como dije antes, mar, viento, lluvia, lo que sea. Y de hecho, si se le echa una vista a mi obra, va toda un poco así. Las 4 estaciones, ventos, loiro de papel, sí, todos son así, ¿no? Todo es soñar, etcétera. Bien, entonces, para mí lo que estoy creando es pues un árbol con distintas ramas independientes, pero que están unidas al tronco común. Entonces dejo que esos poemas vuelen o vivan libres, sin necesidad de cerrarse en un título. Que oye, que yo veo bien que se pongan títulos, cuidado, que no estoy en contra, sino yo digo lo que yo siento al escribir. Quiero que no haya nada que los de alguna manera me los limite a mí cuando escribo, que otras personas piensan lo contrario y eso me parece bien. Yo no estoy criticando a los títulos, digo cómo me siento yo cuando lo hago, ¿no? Y hago poemas independientes y a mí me da más libertad de saber que no les voy a poner título. ¿Revisas los poemas en muchas ocasiones o haces muchos borrones o te salen de una manera más limpia? No, yo trabajo muchísimo en los poemas. Yo, si pudiera enseñar algunos papeles de donde salieron los poemas, pues la gente quedaría bastante alucinada, ¿no? En algunos momentos, además, yo tuve la suerte en su momento y aún ahora de tener a Susi colaborando conmigo, mi mujer, y la verdad es que ella entendía todo, pesar las flechas jeroglíficas, aquello era un horror que yo a veces ni lo entendía yo, llegado el momento, ¿no? Sí, es que a mí me preocupa, e incluso cuando ya los tengo terminados, si considero que ya está bien, volvería a cambiar cosas. Y cuando ya están en el libro, volvería a cambiar cosas. Yo soy en ese sentido un poco maniático, ¿no? ¿Prefieres no leerlos cuando ya están publicados? Prefiero no leerlos, no. Pero lo que pasa es que como luego tienes encuentros o recitales y tienes que leerlos, bueno, pues tienes que leerlos. Por eso yo una antología mía no haría nunca. De hecho, la antología que acaba de salir en portugués la ha hecho João Manuel Ribeiro y
y lo ha hecho fenomenal. Fran Alonso hizo la mía en gallego. Bueno, pues otras personas, Alba Piñeiro y la propia Susi, han hecho la de Pasando a Sollo do Tempo con la ayuda de Juan Carlos Martín Ramos. Yo soy incapaz. No incapaz porque, primero, ya creo que no me gustan y segundo pues no sabría cuáles meter. Pasamos al noveno, estamos ya acercándonos al final de este decálogo, y tú escribiste ya hace varios años una novela que se llama En voz baixa, que a mí me gusta mucho, pero que no es quizá de tus obras más conocidas, desgraciadamente. Pero no tiene que ver el noveno punto con En voz baja, sino con lo contrario. Me gusta que la poesía suene bien en voz alta, dices. Creo que los niños y jóvenes han de acostumbrarse a decir poemas en alto. ¿Por qué es importante para ti que se digan poemas en alto en lugar de que se lean simplemente en voz baja? No, yo no digo que no se lean en voz baja, yo digo que debe entrar. A mí me gusta que los poemas en general se puedan decir en voz alta, que el aspecto sonoro cobre importancia. ¿Cómo no? Yo luego, claro, eso es el último paso, o el paso ya del lector que ya está, que ya lo tiene, que ya está, digamos que tocado por la magia poética, ya lee en voz, por supuesto, y al mismo tiempo que se dice en voz alta se puede decir en voz baja. Yo lo que creo es que para acercar la poesía a los niños y a los jóvenes, el decir los poemas en voz alta, y yo digo a los adultos, porque mucha gente no lee el poema, pero cuando se le dice en voz alta, la verdad es que se quedan bastante estupefactos e incluso metidos dentro del poema y les gusta, ¿no? Empieza a gustarles la poesía. Yo creo que atraen la atención propia y la de los demás. La atención propia cuando tú los lees y la de los demás cuando te escuchan, ¿no? Conmueven, contagian, marcan determinados puntos de inflexión y congregan, pues eso, las emociones alrededor de la palabra poética. Y yo creo que eso es muy, muy recomendable. Y luego, claro, con el tiempo, una vez que la poesía ya ha entrado en ellos, yo estoy hablando desde los pequeños y gente, después ya eres amante de la poesía y tú ya vas buscando y vas leyendo y los lees un poco en voz alta y luego los lees en voz baja, es decir, ya entras en el acto íntimo de leer poesía en voz baja y un poco en la intimidad, ¿no? Yo creo que es un camino que se ha de ir siguiendo sin prisas, que hace que, y es un proceso que madura en tu interior, de escucharlo en voz baja, decirlo tú en voz alta también, luego empiezas a leerlos en voz baja, emocionarte con lo que hay, ¿no? Para eso hay que leer bien en voz alta, ¿no? El ritmo en los versos es fundamental, las medidas exactas, las pausas adecuadas, producen un ritmo interno y un ritmo externo que son envidiables. Yo siempre digo que para leer un poema, a mí hay una cosa que me interesa muchísimo, y es que quien lea un poema ha de hacer el poema de él, ha de hacer su propio, hacer suyo el poema, porque como se decía en la película El cartel de Pablo Neruda, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita, ¿no? Y entonces, cuando tú quieres leer un poema en voz alta, lo que quieres es comunicar. Para ello, tú tienes que hacer tuyo el poema, no pensar lo que el poeta quiso decir, sino lo que te dice a ti, cómo lo ves tú, ¿no? Pues yo lo veo desde ese punto muy, pero que muy claramente, ¿no? Es decir, hacer tuyo el poema. Y una vez que lo haces tuyo, lo expresas, lo lees o lo recitas y lo comunicas. Y al llegar a este punto yo quiero hacer hincapié en algo. La poesía es poesía, no es teatro. Y yo creo que a veces la excesiva dramatización poética hace un espectáculo de lo que no debe ser espectáculo, sino una relación directa de quien lee, de quien recita, con quien escucha. Pero que quien escucha se dé cuenta que está escuchando poesía. El teatro es otra cosa maravillosa y la dramatización también. Pero cuando se lee, por el mero hecho de leer, yo creo que hay que leer de manera sencilla, apropiada, adecuada a los que te escuchan, llenando de emoción lo que dices, porque lo noten tan auténtico
que les llegue a contagiar esa autenticidad. Y a mí, repito, una dramatización excesiva creo que le hace perder a la poesía algo de lo que es poesía. Y llegamos al 10º y último punto de este decálogo que escribiste no hace mucho para la página escrita, la revista online de la Fundación. Hoy ya cambiaría cosas, ¿eh? Hoy ya cambiaría cosas. Yo es que eso te iba a preguntar al final, si cambiaría, si le hicieses otra vez, si cambiarías o añadirías otras cosas. Pero bueno, también hemos tenido la oportunidad de ir comentando cada uno de los... Claro, por eso ya van incluidas en los comentarios muchas cosas que se me fueron ocurriendo y que, bueno, que yo ya hacía, pero que al hacer esos 10 puntos pues no las incluí, ¿no? El 10º y último dice: el poeta ha de conseguir que en sus libros haya poemas que precisen de una relectura. Háblanos un poco de ese concepto que a mí me parece muy interesante de relectura. ¿Cómo comprendes o cómo entiendes tú esa idea de la relectura? Pues la entiendo desde el punto de vista de ese pequeño punto de misterio que a veces cuando escribimos poemas surge, ¿no? Pero lo haces a propósito. Que los niños en sus primeras lecturas entiendan esto y que los niños posteriormente sean capaces de entender otra cosa más, dar un paso más. Es decir, a mí, bueno, yo siempre dije que la verdadera lectura de la poesía es la relectura, y incluso de las novelas. Lo que pasa es que hay tantas cosas buenas y ponerte a releer a veces pues hace que el tiempo no te llegue para leer otras cosas. Pero en la relectura es cuando tú te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? E incluso yo como autor estoy muy sorprendido. Por ejemplo, cuando yo escribí ¿Qué ocurre en la Tierra? Lo escribí con una idea de que la Tierra no me gusta en muchas facetas, y que todo lo que nos rodea y la naturaleza y muchas más cosas están heridas, pero están heridas porque el hombre se ha vuelto materialista, se ha vuelto cínico, se ha vuelto pues violento, se ha vuelto digamos que bueno, pues ambicioso, ¿no? Y esa fue la idea con la que escribí. Lo que pasa que utilicé a la naturaleza como elemento, ¿no?, para expresar lo que quería. Y luego resulta que Paco Ibáñez leyó ese poema, le encantó, es el que anda cantando por ahí, por todo el mundo, y resulta que lo tomó en clave, bueno, pues en clave ecologista, ¿no?, ecológica. Yo no había pensado en eso. Bueno, eso iría también implícito, pero él y claro, luego lo he vuelto a leer y efectivamente es que es perfectamente considerarlo, es muy lógico considerarlo ecológico. Bueno, entonces a veces llevas muchas sorpresas, ¿no? A mí me interesa escribir en un poemario. Siempre me gusta que haya poemas, algún poema o 2 o 3 o lo que sea, pues que intimiden, que sacudan, ¿no? Poemas abiertos pues que descubran matices en una segunda lectura, que permitan al lectorado disfrutar, pero también pensar, reflexionar. A mí no me gustan los poemas planos, aunque puede haber algunos que son simplemente lúdicos y juegan su papel, pero en un libro ha de haber más desde mi punto de vista. Yo pongo en valor la musicalidad, pero también la intencionalidad, ¿no? Es evidente que la musicalidad de mis poemas está ahí, me lo ha dicho siempre, me lo han dicho siempre, ¿no? Y esa musicalidad no solo se encuentra en la rima. Y me encantan, pues eso, los versos octosílabos, y me encanta también pues las estrofas variadas, más o menos complejas, pues no sé, con versos de distintas medidas. Me gusta jugar con las palabras, inventar vocablos y crear poemas sin rima. Procuro que haya cosas de todo esto, o sea, que haya pequeños puntos de todo esto en un poemario, cada vez más. Y luego lo tiño de emoción, ¿no? La emoción para mí es algo fundamental. Entonces, a mí me gusta que haya algunos poemas que pongan el dedo en la llaga y que se puedan leer hoy, mañana y dentro de 4 años de la misma manera, ¿no?, en la misma clave. Ahora mismo está a punto de salir, o está casi en imprenta, aunque no llegó,
un libro que se llama Vicos e non balas, que es un libro, una antología que Galaxia va a publicar con toda aquella poesía que a lo largo de mis muchos libros, pues tocaba el tema de la no violencia, de la guerra, de la paz, de todo tipo de violencia. Porque, no, como decía muy bien el profesor Jesús Jares, lo contrario de paz no es guerra, lo contrario de paz es violencia. Y la violencia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, pues se presenta continuamente. Entonces, esos poemas que yo utilizaba para señalar pues la inmigración, que me parece una forma de violencia, por si lo haces única y exclusivamente porque necesitas vivir, por supuesto, los que escapan de las guerras, los exilios y todo eso, ¿no? Y resulta que ahora, cuando tuve que recoger esos poemas, no era una antología, sino recogerlos, me di cuenta la cantidad de poemas comprometidos, pero que no son panfletos, yo pienso que no son panfletos, me he encontrado a lo largo de mi obra. Y eso me llena de satisfacción. De hecho, va a salir un libro muy bonito, en todos los aspectos, e interesante en ese punto, porque además no se va a organizar por temas, sino que, como la vida misma, pues hay momentos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta el compromiso desde ese punto de vista, no el panfleto, cuidado, el compromiso, que te haga pensar, que te haga reflexionar y que dé para hablar y que dé para que el lector tenga la edad que tenga, crezca por dentro, porque aunque los niños es evidente que tienen que seguir creciendo y los adolescentes, muchísimos adultos tendrían que seguir creciendo por dentro y sinceramente creo que no lo hacen. Me parece muy interesante ese libro y lo esperamos con verdadero interés a que se publique y podamos tenerlo en nuestras manos. Llegamos así al final del decálogo y, Antonio, quería preguntarte brevemente para terminar el vídeo, algo que no está en el guión de esos 10 puntos, pero que de alguna manera sí que está también. Quiero hacer dos preguntas breves. Cuando escribes un poema, un poemario, ¿cuáles o qué elementos son los que te causan mayores problemas, mayores dificultades a la hora de enfrentarte a un poema o a un poemario? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ya para terminar, si alguien está viendo esto y quiere escribir literatura o en este caso poesía infantil o juvenil, no voy a decir consejo, pero ¿qué ayudas les darías? Bueno, a la primera pregunta, yo te diría que lo que más me cuesta, como dije antes, creo, es conseguir el tono. El tono Yo no pienso, esto va a ir escrito para niños de 8 años, ni de 9, ni de 10, ni de 11, incluso a veces mezclo cosas. Eso es la editorial la que después decide, más o menos, ¿no? Porque los libros tienen un componente, digamos que no solo cultural, sino también económico, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisan para que la gente tenga unas líneas a seguir. Entonces, a mí conseguir el tono y conseguir esas palabras esas palabras que permitan construir versos y que esos versos den el tono que yo quiero, es lo que más me cuesta de todo. O sea, yo me podría hacer ahora poemas, entre comillas, como churros. En el sentido de que, bueno, pues rimas, tal, pero eso lo odio. Es decir, yo quiero aportar algo. Y para eso aportar algo, sacudir, que la gente diga, que los que lo lean sientan que les ha traspasado un poquito, que les ha llenado de alegría, que les ha llenado de humor, pero también que los ha hecho pensar. Y para eso lo más difícil es encontrar el tono. Y el tono a través de las palabras, y el tono a partir de esos versos, de esas imágenes, de esas metáforas o de esas metonimias o de lo que sea, para que cuando lleguen al lector los enriquezcan. Primero tengo que enriquecerme yo, porque yo escribo lo que me gusta a mí, o sea, como lo que me gustaría leer desde mi punto de vista, y luego que me enriquezcan como autor y que enriquezcan al posible lector o lector. Eso para mí es lo más difícil y es lo que más me cuesta. De hecho, cuando está en mi cabeza ya está pensando en el tono siempre.
Y me pasa con todo lo que escribo, sea poesía o no. Y la segunda pregunta, yo consejos no doy. Lo único que digo es que lean. Yo creo que lo que hay que hacer es leer. Hay que leer, porque leyendo captas, interiorizas lo que escribieron los demás, cómo lo escribieron, qué utilizaron. Y de ahí tú puedes llegar a ver qué puedo utilizar yo, qué debo utilizar, qué pasos debo yo dar en mi maduración interna de todo lo leído para realmente crear mi propia voz. Porque lo más importante de todos los que creamos es que te digan que tienes, que conseguiste o que tienes una voz propia. Y eso a mí personalmente es lo que más me interesa. Entonces, eso es lo que yo también intento. Entonces, que lean poesía de tradición oral, que es importantísima, como ya dije antes, por las estructuras y por el espíritu que llevan y que al mismo tiempo bueno, pues te lanzan, ¿no? Que lean a poetas que escriben para los niños desde el respeto y el cariño, ¿no? Y el respeto significa para un niño un poema muy bien construido para que ese niño, esa niña, se sienta plena. Y yo sinceramente creo que, entonces a partir de ahí, ver cómo quieres tú llegar a tus lectores a partir de lo que tienes. Y ahí ya, claro, ya depende de tu ingenio o ya depende pues de la capacidad creativa que tengas, etcétera, ¿no? Pero yo fuera de lecturas no diría. Y no lo digo como un consejo, lo digo como algo que, bueno, como tú bien decías, los consejos no me gustan. Pero bueno, si tengo que dar uno, es que lean. Y yo creo que tampoco es un consejo muy original, pero sí es original para los que quieren escribir. Porque hay mucha gente que quiere escribir sin lectura, entonces no tiene bagaje suficiente para ello. Creo que esto es una bonita manera de terminar esta conversación, ¿eh? Pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. En esta ocasión nos hemos acercado casi a la hora de conversación, pero para mí ha pasado rapidísimo y, bueno, pues este decálogo a mí me parece algo muy interesante y llevaba ya tiempo queriendo charlar contigo acerca de estos 10 puntos. Muchas gracias de nuevo y pues muy pronto nos veremos por aquí en este canal. Gracias a ti porque ha sido un placer. A mí me gusta mucho hablar de literatura, a ti también te gusta, estás aprendiendo siempre, yo estoy aprendiendo siempre, de todo el mundo aprendo, de todo el mundo. Entonces, bueno, estos 10 puntos son como una condensación, como digamos que condensar toda la experiencia, buena parte de la experiencia que tú tienes como escritor y como maestro, ¿no? Como docente, acerca de la que tú has ido, digamos que acopiando a lo largo de tu trayectoria en ambos caminos. ¿Cambiaría cosas? Cambiar no, se enriquecería, pero todo lo que está, digo, ahí está muy pensado. Entonces, bueno, para mí fue un placer y bueno, está bien que esté en el canal a disposición de las personas que se puedan interesar por esto, porque a mí me gusta compartir estas cosas con la gente interesada, ¿no? Y entonces, bueno, está ahí, es algo libre, quien quiera, no hay que pagar, aquí no hay ningún beneficio económico por ningún lado, y entonces, bueno, pues para mí es un placer, si con que haya una sola persona que le pueda interesar esto que hemos estado, esto de lo que hemos estado hablando, yo creo sinceramente que ya compensó. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias y esto ha sido un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Antonio García Teijeiro acerca del decálogo que el propio Antonio escribió no hace mucho acerca de la escritura de poesía infantil y juvenil. Quien esté interesado en leer el decálogo completo puede ir al número 26 de la página escrita, la revista de la Fundación Jordi Sierra y Fabra, que se puede encontrar en lapaginaescrita.com, lo digo otra vez, lapaginaescrita.com, en su página número 50. Este número 26 de la revista apareció en enero de este año 2019.
19. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima en el canal de YouTube Antonio García Teijeiro.